Glosa los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. En el programa Viviendo en Libertad. Todo lo relacionado al programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Nueva temporada 2023. Comenzamos. Víctor Becerril te desglosa los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. En el programa Viviendo en Libertad. Todo lo relacionado al programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Nueva temporada 2023. Comenzamos. Ok, bueno, pues ya escuchaste temporada 2023 y escuchas pues el día de hoy a nuestro psicólogo y especialista Rigoberto García, Víctor Becerril. Bueno, pues ahí también igual salió el promo de Víctor. Es todos los martes a partir de también igual de las 8:30. Pero bueno, hoy ya estamos en lunes y ya estamos aquí en tu programa de los lunes con el psicólogo y especialista Rigoberto García, quien el día de hoy, bueno, pues ya está enlazándose con nosotros a través de lo que es la magia del internet. Gracias por estar aquí con nosotros. Infinitamente te agradecemos que seamos pues ahora sí que de tu preferencia, nos prestes tantito tus oídos y tus ojos también para el día de hoy abrir lo que es y despertar nuestra alma y nuestra conciencia. El teléfono de cabina 5576-512916, 5576-512916, la línea que el día de hoy está a tu disposición. Ya estamos más que listos para arrancar. También igual ya tenemos el WhatsApp. Ahí te va, 55 51 93 0528, 55 51 93 0528. Es la línea que el día de hoy también está a tu disposición para mandar mensajes vía WhatsApp. Y me da gusto porque ya muchos ya se están conectando, ya muchos ya nos han mandado algunos mensajes de audio, de voz. Y la verdad que para nosotros da mucho gusto que ustedes participen y enriquezcan este programa. Esperemos que también igual hoy ustedes se animen a compartirnos sus preguntas, dudas y también, ¿por qué no?, sus experiencias. Para mí es un gusto y un placer saludarte, mi estimado Rigo, a distancia el día de hoy. Padrino, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani, aquí con esa oportunidad que tenemos a través de Visión Colectiva Radio, ¿verdad? Poder llegar a muchas personas, a muchas familias, puesto que tenemos una misión, tenemos un propósito, tenemos un sentido de vida. Bueno, pues entonces, de esta manera les mando muchos saludos, muchas bendiciones a todos mis amigos, mis conocidos, ¿verdad? Y bueno, comunicándoles, ¿verdad?, que el día de hoy hemos preparado un tema, pues que es hasta cierto punto conocido por las agrupaciones, por el ambiente nuestro. Para nosotros, el mundo de los adictos es muy importante. Tocar temas relacionados con los recursos, con la salud, ¿verdad? En donde podemos apoyarnos, qué apoyos podemos encontrar para redireccionar nuestra vida, para encontrarle sentido a nuestra vida, que es muy importante. Así que el tema de hoy, ¿verdad?, se llama debilidades humanas o defectos de carácter. Sí, de entrada, pues podríamos empezar con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un defecto? ¿Qué es un defecto? ¿Qué es una debilidad humana? Sí, entonces el programa nos
nos menciona acerca de las debilidades humanas, acerca de defectos, y nos dice que no hay ser humano, por muy bueno que sea, exento de estos defectos. Es un resumen, una síntesis en donde necesitamos poner nuestra atención para conocernos a nosotros mismos. Entonces se vuelve un tema importante. Sin embargo, la mayoría también de nosotros sabemos que le hemos dedicado muchos años al tema de los defectos, de los pecados capitales, desde el punto de vista, como dice Bill W., si nos centramos en el aspecto religioso, serían pecados capitales. Pero si nos centramos en nuestro trabajo, en nuestra agrupación, en nuestro programa, serían defectos de carácter. Entonces, ¿de dónde vienen esos defectos de carácter? ¿Cuál es el origen de los defectos de carácter? ¿Y cómo podemos encontrar, repito, luz para poder conocerlos, para poder comprender esos defectos de carácter y poder quitarles pues esa fuerza impresionante que tienen? Porque tenemos que recordar que los defectos de carácter, ¿verdad?, son 7, y que son un resumen de todos los defectos humanos. Entonces, es un resumen, ¿verdad?, que se ha hecho para poder ubicarlos, para poder estudiarlos, para poder reconocerlos en cada uno de nosotros. Y obviamente que nosotros tenemos pues un análisis, dice, de la personalidad y catarsis. Es uno de los principios, ¿verdad?, de los 5 conceptos básicos que tenemos que estudiar, que tenemos que de alguna manera reconocer esos principios o esos conceptos, ¿verdad?, que son 5 conceptos básicos. El primer concepto básico se refiere a la derrota, a la admisión de nuestra enfermedad. Si somos alcohólicos, a la admisión de nuestro alcoholismo. Si somos neuróticos, la admisión de nuestra neurosis. Si somos codependientes, la admisión de nuestra codependencia. Si somos adictos, en términos generales, pues la admisión de nuestra adicción o de nuestras adicciones, porque entendemos que el adicto pues tiene un conjunto de adicciones, no solamente una. Inclusive ahora que se ha dejado de drogarse, que se ha dejado de beber, hay otras adicciones que son pues tan asoladoras, sí, tan abarcativas, tan dañinas, ¿verdad?, como la enfermedad del alcoholismo, a la que se refiere en primer término el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Así pues, de que
de que es importante ese primer concepto básico, la admisión de nuestro ser adictos, la derrota ante nuestra adicción. Entonces ese es el primer concepto básico. El segundo concepto básico, pues es el análisis de la personalidad y catarsis. Sí, este análisis de la personalidad y catarsis, pues es el cuarto y el quinto paso, que es el recurso, ¿sí? El método terapéutico que nos propone el programa como fundamental. Entonces, el segundo concepto básico es el análisis de la personalidad y catarsis, ¿verdad? Entonces, cuando vamos entendiendo, ¿verdad?, estos conceptos básicos, nos vamos ubicando y entonces nos vamos dando cuenta de qué importante es, ¿verdad?, el centrarnos y el ubicarnos en estos conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, después tenemos el tercer concepto básico, que sería el restablecimiento de las relaciones interpersonales. El restablecimiento de las relaciones y claro, aquí pues vuelve a ser muy importante en este principio básico centrarnos en este aspecto de todos los daños que hemos vivido, los daños que nos hemos hecho a nosotros mismos y los daños que hemos hecho a otras personas, principalmente de nuestra familia. Entonces, viene ese tercer concepto básico, el restablecimiento de las relaciones interpersonales. Por supuesto que pues hay que abundar, ¿verdad?, en estos principios básicos, conceptos básicos. Después viene el cuarto concepto básico, que es la dependencia de un poder superior. Muy, muy importante, ¿verdad?, este concepto básico, cuarto concepto básico, la dependencia de un poder superior. Sí, que es ahí precisamente a donde empieza nuestro despertar espiritual, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Y después tenemos el quinto concepto básico, que sería trabajando con otros. El trabajar con otros, que es, como vemos, fundamental. Entonces, este resumen del programa de los 12 pasos se vuelve muy, muy importante. Y aquí, hablando de los defectos o de las debilidades humanas, pues surge una pregunta muy importante de la cual debemos de partir. Y yo te sugiero amablemente que la tomes muy en cuenta porque mientras nosotros no nos conectemos o nos reconectemos con la esencia de
de nuestro programa, del programa de los Alcohólicos Anónimos, es muy difícil encontrar el sentido de nuestra vida. Si nosotros no tenemos sentido de nuestra vida, entonces estamos viviendo una vida en desorden. Fíjate bien, una vida desordenada. Sí. Y claro que el sentido de vida nos redirecciona hacia una vida con orden, sí, con orden. Entonces, muy importante hacernos esta pregunta que se han hecho mucha gente, ¿verdad? El mundo se ha hecho esta pregunta, seguramente que son varias, pero esta pregunta de quién soy. Esa pregunta de quién soy. Fíjate, ¿quién soy yo como ser humano? ¿Quién soy yo como ser vivo? ¿Quién soy? Es una pregunta definitivamente importante. ¿Quién soy y qué quiero en esta vida? Sí. Quiero decirte que nosotros, los seres humanos, nacemos con una experiencia de angustia existencial. Angustia existencial. Sí. Y esa angustia con la que nacemos es una angustia existencial. Consiste en no saber quién soy. El no saber quién soy automáticamente me impulsa, me arroja a una angustia existencial. No sé quién soy. Entonces vivo en angustia existencial. Sí. Otro aspecto importante que vivimos quizá desde antes de nacer, es el vacío existencial, o sea, sentirme vacío, sí, es un desamparo. El desamparo es no saber qué quiero. Entonces, la angustia existencial sí, consiste en no saber quién soy. Y el desamparo existencial consiste en no saber qué quiero. Y esas preguntas son muy importantes que nos las hagamos a nosotros mismos. Tenemos que hacérnoslas muchas veces hasta que vaya ocurriendo un cambio en nosotros. Estas preguntas se las han hecho los seres humanos desde hace mucho tiempo. Entonces, Hipócrates, sí, el padre, sí, de la medicina,
observó a sus pacientes desde ese cuestionamiento, y entonces observó en los humores, ¿sí? Y en base a los humores, entonces él se dio cuenta de que ahí había información muy importante acerca de lo que es el ser humano. Esos humores fue principalmente la sangre, y entonces nombró sanguíneo, la flema, y nombró flemático, y la bilis amarilla y la bilis negra. En base a eso nombró el temperamento colérico y el temperamento melancólico. Entonces, en base a los humores, ¿sí? De ahí nacen los temperamentos. Y fíjate qué es lo que quiero transmitirte. Lo que quiero transmitirte primero es las preguntas que el ser humano se ha hecho, y que nosotros, muchos de nosotros el día de hoy, no nos hemos hecho eso, no nos hemos hecho esa pregunta. Por lo tanto, no sabemos quiénes somos, y tampoco sabemos qué queremos. Y como no sabemos quiénes somos y no sabemos quiénes somos, entonces nos apegamos, ¿sí? Nos apegamos a las personas, ¿sí? Y ese apegarnos a las personas nos mantiene en una inmadurez crónica, en un infantilismo crónico y en una dependencia neurótica, ¿sí? Entonces, un apego es una adicción. Y si nosotros nos preguntamos, en nosotros hay vacíos, ¿sí? Vacíos, hay ignorancia, hay escasez de información verídica para poder utilizar nuestros propios recursos. Porque fíjate que estamos hablando de las debilidades humanas, pero si se llaman debilidades humanas, es porque hay fortalezas humanas. Si se llaman defectos de carácter, es porque hay cualidades o virtudes del carácter. Entonces, no podemos nosotros nada más quedarnos con la información a medias, ¿sí? Con esta información incompleta. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de debilidades humanas, también hablamos de fortalezas humanas. Y cuando hablamos de defectos de carácter, también hablamos de fortalezas o virtudes del carácter. Y entonces aparece, ¿verdad? Es este concepto tan fundamental de carácter. Entonces,
Yéndonos a la historia, ¿verdad? Hipócrates, este médico importante, padre de la medicina, empezó a hablar de los temperamentos y habló del temperamento colérico, del temperamento sanguíneo, del temperamento melancólico y del temperamento flemático. Los 4 temperamentos de los cuales tú ya has escuchado, pero quizá no, o sea, sigue faltando información para poder hacer la reconexión con otros elementos importantes. Sí, porque al adicto, como nosotros, nos preguntan acerca de nuestras cualidades y casi no encontramos o nos cuesta mucho trabajo, o a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo hablar de nuestras cualidades. Pero si nos preguntan de nuestros defectos, como que se nos facilita más, como que estamos más conectados con nuestros defectos, ¿sí? Con nuestras deficiencias, con nuestras carencias. Por eso es importante saber que nosotros los adictos nacemos con estos huecos, ¿sí? Con esta angustia existencial, ¿sí? Esta angustia existencial, ¿sí? Es muy importante comprenderlo, porque entonces hay una escasez, hay una carencia. ¿Y cómo nos pegan las carencias a nosotros los adictos? ¿Cómo nos pegan? ¿Sí? Las limitaciones, el desarrollo, o sea, cómo no hemos podido tener un desarrollo normal. Nos hemos quedado frenados, nos hemos quedado reprimidos, detenidos, y entonces hay un retraso en nuestro desarrollo personal. Y por supuesto, también hay un desconocimiento de nosotros mismos. Entonces, ¿quién soy? Es muy importante. Porque el cuestionarme quién soy, ¿sí?, me inspira, me despierta, me pone alerta, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? El examen de nuestra persona que hacemos en el 4º y en el 5º paso es un cuestionamiento, pero ese cuestionamiento requiere de más comprensión, de estar más completo, porque nosotros lo hemos vivido de manera fragmentaria, como si fueran cosas separadas, como si fueran fragmentos. Entonces hemos vivido el análisis de la personalidad y catarsis, el 4º y el 5º paso aislado, el 8º y el 9º paso aislado. ¿Sí? Y como hemos vivido solamente fragmentos, entonces nos falta la religación, nos falta la integración de ese proceso. El 10º paso también lo hemos vivido como una cuestión fragmentaria y no nos acabamos de sentir satisfechos
siempre nos está faltando. Eso quiere decir que nosotros estamos poniendo nuestra atención en lo que nos hace falta, en el faltante, en lo que necesitamos y no en lo que tenemos. ¿Sí? Es un cambio de visión, es un cambio de manera de ver, es un cambio en la forma como nosotros estamos pensando, que es lo que tenemos que hacer. Se trata de nuestra vida. Entonces, este médico, el padre de la medicina, Hipócrates, arroja ese conocimiento acerca de los temperamentos. Y cuando nosotros el día de hoy revisamos los temperamentos, nos habla necesariamente del carácter y de la personalidad. O sea, nos va arrojando más información. Entonces, fíjate, después viene Freud con el psicoanálisis en el 1840 o por el 1800, ¿no? En adelante. Y entonces Freud se hace algunas preguntas y vuelve a observar al ser humano, o sea, el Freud médico. Entonces, su método de recuperación es el psicoanálisis, por cierto, muy importante para nosotros los adictos. Entonces, Freud empieza a poner la atención en el ser humano, pero empieza a poner la atención en el niño. Y entonces, ¿qué hace el niño? Bueno, pues el niño muerde, el niño come, el niño tiene esfínteres y entonces él arroja otra información acerca de las etapas infantiles y habla de la etapa anal, oral y genital, ¿sí? Como muy importantes esas etapas de desarrollo, pero también pone la atención en los instintos y entonces empieza a meter el tema de los instintos como algo que mueve al ser humano. Entonces habla del instinto sexual, del instinto social y del instinto de seguridad material y emocional. Y dice que esos instintos son lo que mueven al ser humano. Entonces, después fue muy criticado, ¿verdad?, Freud, porque pues sus discípulos se siguieron cuestionando el planteamiento que hacía Freud y incluso le decían que los instintos pues eran para los animales, que los animales pues eran solamente se daban cuenta,
pero no se daban cuenta de que se daban cuenta. Eso ya es el ser humano, que el ser humano se da cuenta de que se da cuenta. Entonces es superior al animal. Y por eso es que no estaban muy de acuerdo. Sin embargo, los instintos pues son nuestra base, como lo menciona el cuarto paso. Si no existiera el instinto sexual, no nos reproduciríamos. Si no existiera el instinto social, entonces no tendríamos la manera de relacionarnos. Y si no existiera el instinto de seguridad material y emocional, entonces, pues, ¿de qué viviríamos? ¿Verdad? Entonces los instintos son de sobrevivencia, de sobrevivencia. Instinto es una fuerza impulsora que incitan al hombre a actuar. Ese es el instinto, ¿sí? Sí, los instintos son fuerzas impulsoras que están listas para actuar, ¿sí? Y si no hay un conocimiento de esos instintos, pues entonces nos rebasan. Como es el animal, actúa por instinto, ¿sí? Pero entonces hacen el comparativo de cuál es la diferencia entre el instinto animal y el instinto del ser humano. Y en el ser humano está en la mente del ser humano está la libido. La libido en latín es equivalente al deseo. Entonces, hay deseos, ¿sí? En la mente del ser humano, y si no conoce cómo funciona el deseo, entonces pues hay un descontrol, hay un descoyuntamiento. Pero fíjate otra vez, hace falta hacen falta recursos para poder nosotros sobreponernos a nuestra propia naturaleza, a nuestros instintos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? El carácter. El carácter. ¿Sí? Entonces, aparece Wilhelm Reich, discípulo de Freud, y entonces su tesis doctoral se llama el carácter. ¿Y qué es el carácter? Pues es la capacidad para controlarnos a nosotros mismos. El carácter es la capacidad para medirnos
en lo que hacemos, en el hacer nuestro. Entonces, aparece el carácter como algo que está relacionado con el temperamento de Hipócrates, ¿sí? Y que está relacionado con los instintos naturales, con los deseos. Entonces ya empezamos a tener más luz acerca de cómo conocernos. Entonces ya hay un temperamento y hay un carácter. El temperamento viene de los humores de nuestro interior. Entonces, digamos que con el temperamento venimos al mundo, con los instintos venimos al mundo, pero el carácter se puede desarrollar. Entonces, la falta de guía, la falta de dirección, de apoyo, ¿sí?, de vínculos que nos reconectaran o que nos reconecten al mundo, han sido deficientes. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos la oportunidad para retomar este cuestionamiento. ¿Quién soy y qué quiero? El qué quiero incluye qué necesito, cuáles son mis necesidades básicas, mis necesidades verdaderas, porque he sido pues víctima del mundo y me he extraviado, me he descuidado, me he desatendido, y entonces me he quedado con una gran oscuridad, con una gran confusión, y entonces me dejé llevar por la corriente del mundo. Pero hoy necesito detenerme y cuestionarme. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Que es el cuarto y el quinto paso. El cuarto y el quinto paso me está permitiendo darme cuenta de cómo es que yo he vivido y cómo vivo, ¿verdad? Pasado y presente. Efectivamente, soy pasado y presente. Entonces me doy cuenta que no estoy conectado conmigo, que no estoy conectado con el mundo y que no estoy conectado con Dios. Entonces, soy un adicto. ¿Sí? ¿Y qué es un adicto? Entre otras cosas, alguien que no sabe quién es, alguien que no sabe lo que quiere y alguien que no sabe a dónde va.
solamente pues ha dejado de beber, pero eso no es suficiente para lograr sentido de vida. Sí. Entonces, llega Alexander Lowen con esta aportación, ¿verdad? Principal, el carácter. Sí. Y llega después de Wilhelm Reich, llega Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, ¿sí? Y entonces se pone la atención en el cuerpo, y trae su aportación, ¿verdad?, de que somos energía, bioenergética, el padre de la bioenergética, Alexander Lowen, el padre de la bioenergética. Obviamente, con los trabajos que hace Ray del carácter y la bioenergética, entre ellos empiezan a trabajar las estructuras del carácter, las estructuras del carácter. Y entonces aparece el carácter oral, el carácter esquizoide, el carácter psicopático, el carácter masoquista y el carácter rígido. ¿Qué es esto? Finalmente, el día de hoy, son las máscaras de las heridas. Las máscaras de las heridas del alma. Entonces, esas máscaras que son las estructuras del carácter, ¿verdad?, conforman la personalidad. Máscara significa personalidad. Persona viene de personalidad. Personalidad significa máscara. Máscara significa imagen. Y entonces se va completando este rompecabezas y vamos comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el programa nos habla de los instintos y los instintos descoyuntados se convierten en los defectos de carácter. Los instintos descoyuntados. Pero aparecen las estructuras de las personas, esas estructuras corporales, ¿sí?, finalmente son cuerpos. O sea, el cuerpo, ¿sí?, ha registrado las experiencias que hemos vivido, y entonces la lectura del cuerpo nos habla de esas máscaras. Esas máscaras nos hablan de un carácter, y ese carácter, sí, está relacionado con el temperamento. Entonces ya tenemos temperamento, carácter y personalidad. Sí. Ahora, después pues empiezan a seguir los estudios, ¿verdad? Aparece la terapia, ¿verdad?, corporal. O sea, cómo trabajar esos aspectos que están en el cuerpo.
porque el cuerpo recibe todas esas experiencias, ¿verdad? Y todos esos registros que tenemos, que son significados, interpretaciones del cerebro, pero que todo eso las manda al cuerpo, ¿sí? Y entonces vienen todos estos aspectos de la somatización y vienen otro tipo de manifestaciones corporales que se convierten en enfermedades, ¿verdad?, que nos siguen llevando a un descontrol y a una confusión. Sin embargo, si nosotros nos quedamos un poco más de tiempo en el concepto de carácter, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Es la capacidad para tener un autodominio, es la capacidad para tener dominio sobre nosotros mismos. Recordemos que nosotros somos enfermos emocionales. Entonces las emociones nos debilitan, las emociones nos consumen, las emociones nos deforman y por lo tanto nosotros necesitamos saber por dónde le podemos dar, ¿verdad? Muy bien, entonces decía yo que el ir revisando pues un poquito el recorrido, ¿verdad?, de la evolución histórica, ¿sí? Nos vamos dando cuenta de que el conocimiento de nosotros mismos, pues es muy importante. El conocimiento de nosotros mismos se conoce como el principio de la sabiduría. El conocimiento de nosotros mismos está, la esencia está conformada en el programa de los 12 pasos. Fíjate, el conocimiento de nosotros mismos lo vamos a lograr a través de destilar la esencia de los inventarios, del cuarto y el quinto paso, del octavo y el noveno paso y del 10º paso. Esos 3 inventarios arrojan un hábito, y ese hábito es el que nos va a conformar el carácter. Si tú revisas el 10º paso, nos dice que nosotros nunca nos preocupamos por el desarrollo de nuestro carácter, ¿sí?, y que el propósito del 10º paso es justamente eso, el desarrollo de nuestro carácter. Y el desarrollo de nuestro carácter
consiste en detectar, admitir y corregir. Eso es el desarrollo de nuestro carácter, o lo más importante para el desarrollo de nuestro carácter: detectar, admitir y corregir. Esto equivale a una práctica constante. Esta práctica constante consiste en observarnos a nosotros mismos, aprender a observarnos a nosotros mismos. La observación de nosotros mismos nos fortalece y nos permite desarrollar nuestro carácter. ¿Sí? En este observarnos a nosotros mismos, aunado al cuestionamiento de nosotros mismos, nos va llevando a adquirir ese nuevo hábito que consiste en la meditación, la práctica de la meditación. La práctica de la meditación es aprender a observarnos a nosotros mismos en relación con todo lo que nos rodea. Es muy importante que nosotros en el 10º paso comprendamos lo que es el desarrollo del carácter y la importancia de desarrollar nuestro carácter. Muy, muy importante. Ahora, retomamos otra vez los defectos de carácter. Los defectos de carácter que están relacionados con las virtudes de nuestro carácter. Pero si vemos, son dos polaridades. Son dos polaridades que tenemos que comprender. Por ejemplo, tenemos la soberbia. La soberbia es el defecto de carácter, el pecado capital. Entonces la virtud es la humildad. La lujuria, para la lujuria tenemos la castidad. Para la avaricia tenemos la largueza. Para la envidia tenemos la generosidad. Para la pereza tenemos la diligencia. Para la gula tenemos la templanza. Para la ira tenemos la tolerancia. Pero nosotros estamos en el mundo de las polaridades. Estamos en el mundo de los opuestos. Estamos en el mundo de la dualidad. Entonces nos encontramos en una paradoja y tendremos que entender qué es esto de la paradoja. Sí, entonces
La paradoja nos dice que entre más tratamos de cambiar, menos cambiamos. Y que entre menos tratamos de cambiar, más cambiamos. Entonces, si yo quiero moverme de un extremo al otro, pues estoy practicando lo mismo, estoy dividido. Y esta es una de las razones por las cuales, ¿verdad? Por lo menos yo me pasé unos 6 años estudiando los defectos de carácter y las virtudes. El sexto paso, acabar pronto. Y durante esos 6 años, pues yo solamente me aburrí, me fastidié y no comprendí prácticamente nada. O sea, no logré la humildad, no logré la castidad, no logré la largueza, no logré la generosidad, no logré la diligencia, no logré la templanza y no logré la tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la teoría paradójica del cambio, la teoría paradójica del cambio nos dice que entre más tratamos de cambiar, menos cambiamos. Y entre menos tratamos de cambiar, más cambiamos. Y pues también hay un principio, ¿verdad? Un principio espiritual que dice, que se llama el principio de la impermanencia. Nada permanece para siempre. Dice que lo único que es permanente es el cambio. En este mundo, todo cambia. Nada permanece. Todo cambia. ¿Sí? Entonces, lo único permanente es el cambio. Todo está cambiando de instante en instante, de momento a momento, y nosotros necesitamos aprender a ver eso, la impermanencia. La impermanencia, la incertidumbre, la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Porque la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago con mis defectos de carácter? ¿Qué hago con mis debilidades humanas? Fíjate que yo, pues me hace mucho sentido esto que dice que estos defectos, ¿sí?, son humanos, que todos los tenemos, que ningún ser humano está exento de estos defectos, por muy bueno que sea, por muy bueno que sea.
lo cual quiere decir que son defectos humanos. Entonces, lo que nos propone el sexto paso, ¿no?, pues es estar dispuestos a dejar estos defectos de carácter. Quiere decir que podemos tener información acerca de los defectos de carácter. Pero el séptimo paso nos habla de la humildad y nos dice: humildemente le suplicamos a Dios que nos libere de todos estos defectos de carácter. Pero si nosotros revisamos el séptimo paso, nos damos cuenta de que es muy difícil, ¿verdad?, comprender lo que es la humildad. Es muy difícil. El mismo séptimo paso dice que después de repetidas humillaciones, finalmente llegamos a comprender lo que la palabra humildad significa en nuestra manera de vivir. Entonces, fíjate, la soberbia también se conoce como orgullo. De hecho, los libros de nosotros de aquí de México ponen orgullo como el que encabeza a los defectos de carácter, orgullo. Y los libros, ¿verdad?, de Estados Unidos ponen soberbia. Entonces yo decía, pues, ¿por qué pondrán soberbia? Porque, pues, como que aquí todas son mujeres, ¿no? Como que la soberbia, la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza, la gula, la ira. Y dije, como que todas son femeninas. Entonces, a lo mejor por eso, pues han puesto soberbia en lugar de orgullo. Porque es curioso, ¿verdad?, que la soberbia encabeza a los defectos de carácter y la humildad encabeza a las virtudes de carácter. Entonces, para la soberbia, pues está la humildad. Y entonces es muy importante entender qué es soberbia. Y bueno, pues lo que yo he ido entendiendo, comprendiendo qué es soberbia, es como darme demasiada importancia a mí, como sobreponerme atributos, cualidades que no tengo. O sea, como sentirme el que todo lo puede, el que todo lo sabe,
el que es más como sentirse el centro de mi propio universo. La soberbia, pues es como darle la espalda a Dios. En la medida que más me sobrevaloro a mí, es una sobrevaloración. En la medida que más me sobrevaloro a mí, más me alejo de Dios. Entonces, la soberbia es la enfermedad del alma. La soberbia es la enfermedad del alma. Y los demás son síntomas, ¿verdad?, de esa enfermedad del alma. Entonces la soberbia es como sobrevalorarme, pasar por sobre los demás sin importarme mi manera de ser, mi manera de estar, porque es una ignorancia en exceso. La soberbia es exceso de defectos, exceso de carencias. La soberbia es manifestación del miedo. Y la soberbia habla de alguien que es falso, de alguien que se enmascara para que no lo descubran. La soberbia tiene que ver con falsedad, con una identidad falsa. En sí la soberbia es un apego llevado al extremo. Entonces, la soberbia es una creación mental. Es un defecto del pensamiento. Es una limitación del pensamiento. La soberbia tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento está limitado. El pensamiento nos hace creer que somos lo que no somos. Entonces,
es una falsedad llevada al extremo. Por esa razón se conoce como la perversa enfermedad del alma. Y la humildad, ¿verdad? La humildad es belleza del alma. La humildad es la virtud más importante. La humildad es amor a Dios sobre todas las cosas. La humildad es la capacidad para reconocerme un ser humano. La humildad es la capacidad para reconocerme con defectos y virtudes. La humildad es mi verdad. La humildad es qué y quién soy en realidad. La humildad es la capacidad para reconocer a los demás con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, el trabajo creo que está en la soberbia y en la humildad. Creo que la humildad es el reconocimiento de Dios. Creo que la humildad es saber que Dios existe y que Dios es mi Padre. La humildad tiene que ver con mi relación entre Dios y yo. En la medida que mi relación se va haciendo un hábito con Dios, en esa medida yo voy fortaleciendo mi carácter para tener dominio sobre mis defectos de carácter. Los defectos de carácter me hacen consciente
de una necesidad fundamental, el desarrollo de mi carácter. No sé, Jesús, ¿cómo vamos? Algunas preguntas que hay, algunos saludos. Buenas noches, padrino. Pues aquí ya tenemos, ¿cómo se llama? Los saluditos. Gracias. Si me permite para, ¿cómo se llama? Leerlos. Buenas noches, padrino Claro Rigo. que sí, claro que sí. Daniel López dice, ya estamos en vivo. Bernal Basilio. Buenas noches, hermanos heridas del alma. Saludos, padrino Rigo. Gracias por compartir su sabiduría. Saludos a todos. El staff Muchas que bendiciones. hace posible esta transición. Dios los bendiga siempre. Gracias, gracias. Jesús Matus. Saludos, Rigo. Saludos, Matos, hasta Tres Anegas. Erika Flores Salud. Cruz. Bendiciones, padrino Rigo. Gracias. Abraham Barbosa. Saludos del grupo Heridas del Alma desde el área de la Bahía, California, presente. Saludos y bendiciones. Gonzalo Rojas. Saludos y bendiciones, mi padrino. Saludos, saludos, saludos. Abraham Barbosa. Ánimo, banda. Preparándonos para la experiencia en diciembre en el área de Bahía. En el área de la Bahía de San Francisco, por allá tenemos una experiencia de las heridas del alma. Muy bien, muy bien. Chiquita González, excelente, gracias, padrino. Gracias, gracias, gracias. Abraham Chiquita Barbosa, González. sí a la vida. Chiquita González, Así es. wow, estupendo explicación. Gracias, gracias, muchas gracias. Chiquita González, América Berenice Pérez. América Berenice, hasta Los Ángeles, California. Bendiciones. Yolanda Ortiz Gaucín, buenas noches, compañeros. Felices 24 horas. Gracias, gracias. Belma Cortés, saludos, bendiciones. ¿Cómo trabajo la humanidad? Dice padrino. Es una pregunta. Sí, ¿cómo trabajamos la humanidad? Bien, estaba yo haciéndole énfasis a la humildad. La humildad, pues, es el reconocimiento de nosotros mismos, reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos, reconocernos tal como somos, ¿verdad? Reconocernos quiénes somos, ¿verdad? Cómo somos. Entonces, la humanidad, es decir, el referente siempre soy yo. Si yo me conozco a mí, conozco al ser humano. Si yo me tolero a mí, tolero al ser humano. Si yo me comprendo a mí, comprendo al ser humano. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que yo soy el mundo y el mundo soy yo. Es decir, yo soy el otro y el otro soy yo. En la medida que yo soy humano conmigo, en esa medida seré humano con el otro. Si yo me amo a mí, entonces puedo amar a mi semejante,
porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando hablamos de humanidad, hablamos de esa sensibilidad, despertar la sensibilidad por nosotros, ¿sí? Es decir, amarnos, aceptarnos, tolerarnos, comprendernos, respetarnos, ¿verdad? A nosotros. Por eso es importante el trabajo con nosotros. En el momento que nosotros empezamos a darnos cuenta de la importancia que es el carácter, entonces vamos nosotros a interesarnos por nosotros, es decir, ir conociéndonos a nosotros. El ir conociéndonos a nosotros nos va permitiendo tener un carácter desarrollado, y el carácter desarrollado nos permite ser humanos con el otro. Entonces, es así como puedo explicarte lo que es la humanidad y cómo desarrollar nuestra propia humanidad. Ella dice mentales. Está en abreviado, padre. No sé cómo se llame la personita, pero saludos. Y tenemos a Lea Reséndiz Hernández. Y entonces la soberbia defiende a todas las otras debilidades o defectos. Efectivamente, buenas noches, mi querida Lea. Efectivamente, la soberbia justifica a todos los demás defectos. Por eso es que está a la cabeza, porque minimiza y justifica a los demás defectos de carácter. Es decir, el soberbio es el orgulloso, y el orgulloso pues obviamente que tiene todos los demás defectos de carácter, ¿verdad? Entonces, a mayor soberbia, mayor enfermedad del alma, y a mayor enfermedad del alma, mayor ejercicio de los defectos de carácter. Es decir, es un vivir desenfrenado, un vivir sin límites, un vivir a la deriva, a merced del defecto, ¿sí? Vivir a merced del defecto, pues es ser una persona sumamente débil, una persona vacía, una persona poseída, así de sencillo, ¿no? Una persona soberbia es una persona poseída por su pensamiento, solamente se rige por su pensamiento, y su pensamiento es una posesión espiritual, ¿no? O sea, demoníaca, si queremos decirle, ¿no? Pues esos fueron los Así es. saluditos, padrino. No sé si quieras seguir con su tema, pues adelante. ¿Algún comentario que tengas, Pues yo la verdad, ¿cómo se llama? Chucho? ¿Cuál es la importancia, no, de las debilidades humanas, padrino? Porque, bueno, yo, lo veo de esa forma, ¿no? Yo Ajá, creo que como objetivo, ¿no? Lo tiene para conocernos más a nosotros, ¿no? Y realmente, ¿cómo se llama? Hace unos minutos comentando usted de la humildad, ¿no? Cuán importante es, ¿cómo se llama? Saber de esa palabra, ¿no? Realmente yo lo confundía de una manera diferente antes, ¿no? Pero hoy en día sí, empiezo a entender que es parte de conocerme, realmente quién soy y la verdad, ¿no? Y aceptar el día de hoy, ¿no? Aceptar, ¿cómo se llama?
que no puedo solo, que Exactamente. necesito de un Dios, necesito Ajá. de un ser humano también para poder, ¿cómo se llama?, seguir adelante, porque sinceramente, como usted estaba diciendo en unos momentos, ¿cómo se llama? Yo tenía la soberbia, pero feo, padrino. Entonces yo, ¿cómo se llama? Yo decía, nah, ¿por qué ese ser humano le voy a escuchar? Si no, o sea, era una persona así, ¿cómo se llama? Ahora sí, sin ofender, con ignorancia, ¿no? Sí. De subestimar al ser humano, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Pues realmente, pues, no me encomendaba en Dios más bien, ¿no? Y no me enfocaba mucho en él. Pero, pues realmente hoy en día empiezo a entender que parte de eso necesito aceptar el día de hoy de que solo no puedo y solo nunca podré más que con la ayuda de otro ser humano y con la ayuda de Dios, pues sé que podrá ser posible, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi caminar. Ok, perfecto. Mira, mira, Chucho, defecto de carácter significa ausencia de virtud. ¿Sí? Defecto de carácter significa ausencia de virtud. Y una persona que tiene un carácter débil es una persona sometida por los defectos de carácter. Entonces, los defectos de carácter, ¿sí?, generan otras variantes de defectos. Por eso se llaman pecados capitales, ¿sí? Se llaman pecados capitales porque de ellos se generan otras variantes de defecto, ¿sí? Entonces, hay una infinidad de variantes de la soberbia, ¿no? De la lujuria, de la avaricia, de la envidia, de la pereza, de la gula y de la ira. Entonces, defecto de carácter es ausencia de virtud. Y el carácter es la capacidad para controlar tus defectos de carácter, ¿verdad? Vamos a suponer que un defecto de carácter es la ira, pero la ira se manifiesta digamos, en enojo. La ira se manifiesta en rencor. La ira se manifiesta en un comportamiento agresivo, iracundo. La ira se comporta como una especie de resentimiento, ¿sí? La ira se puede comportar como venganza, ¿ya? Entonces la ira llevada a su extremo, pues puede llevarte a que mates a alguien, ¿sí? Entonces, los defectos de carácter tienen una infinidad de variantes, ¿no? Por ejemplo, la soberbia. Pues una persona con soberbia es una persona orgullosa. ¿Cómo es una persona orgullosa? Es creída, es altanera, es agresiva, es creída, ¿sí? Una persona con mucho orgullo es también agresivo físicamente, agresivo con gestos, como, o sea, de muchas maneras.
Entonces es muy importante comprender lo que es clave. Fíjate, yo decía que hasta que no adquiramos el hábito, hasta que no logremos el hábito de la observación, entonces nosotros no podremos tener un desarrollo del carácter adecuado. El hábito positivo de la observación, que sería el hábito del inventario diario, ¿sí? Es diario, que es en realidad en cada momento, en cada instante, necesitas estarte observando. Entonces, cuando tú adquieres el hábito del inventario diario, entonces se convierte eso en una observación de momento a momento, ¿sí? Y entonces, cuando te llega un defecto de carácter, tú lo alcanzas a ver, lo detectas, lo admites y tal vez no puedas corregirlo, pero te rindes a él. Es detectar, admitir y rendirnos a ese defecto. Rendirnos no quiere decir que te pongas a repetir el defecto. No. Rendirnos al momento presente. O sea, tú caes en la gula, te das cuenta que te ha ganado la gula en este momento y en este momento te rindes, reconoces, aceptas que te estás excediendo en la comida o en la bebida, porque la gula es el exceso en la comida y en la bebida, principalmente. Entonces tú te das cuenta que has caído en el defecto de la gula y te rindes. Rendirte es dolerte. De verdad, sensibilizarte, dolerte, ¿sí? Arrepentirte y a lo mejor hasta llorar, ¿verdad? Declararte impotente, sentir la frustración de que no pudiste resistirte al defecto de la gula. Sí. Ahora te vas, por ejemplo, al defecto de la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es la tristeza del bien ajeno. Esa es envidia. O sea, tú ves que una persona que tú conoces, pues de repente trae un celular que tú quisieras tener, se lo envidias y te enojas, pero en el fondo sientes tristeza porque tú quisieras traer ese celular, o esa bicicleta, o esa motocicleta, o ese automóvil, o esa novia. ¿Sí? Entonces, la envidia es la tristeza del bien ajeno. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese defecto? Observarnos, cada día observarnos,
y ver cómo caemos en la envidia. Y cómo te das cuenta que has superado la envidia. Hasta que sientas admiración por el otro. En el momento que tú veas a otra persona que está logrando el éxito y tú empiezas a sentir admiración por esa persona, que esa persona ya entró a estudiar y en lugar de envidiarla, la admiras. Entonces, admirar a esa persona es quitarle la fuerza a la envidia. ¿Sí? Ahora vámonos a la avaricia. ¿Qué es un avaro? ¿Qué es la avaricia? La avaricia es sentir dolor por desprenderte de algo que puede ser, pues, a donde más duele, tal vez es en lo material, ¿verdad? Pero también desprenderte de una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el avaro se apega, es un apego a las ideas, a las cosas o a las personas. Entonces se vuelve avaro. Y ese avaro quiere acumular todo para él. ¿Sí? Entonces quiere que nada más lo vean a él. Quiere que nada más lo quieran a él. El avaro acumula, es un acumulador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el adicto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Observarse en sus caídas a los defectos de carácter. El observarse y tener una actitud de mejora constante. Eso es lo que va a ir dándole el conocimiento de sí mismo y el fortalecimiento del carácter para poder decirle no a lo que no quiere. Entonces, primero tenemos que estar convencidos de que en realidad nosotros queremos liberarnos de esos defectos de carácter. Si nosotros estamos convencidos de que queremos liberarnos de esos defectos de carácter y se lo pedimos humildemente a Dios, es una seguridad de que esos defectos de carácter se van a debilitar y nosotros vamos a tener una victoria sobre ellos. El séptimo paso nos dice que si nosotros hemos sido capaces, a través de la aceptación de la impotencia ante el alcohol y pidiéndole a Dios, hemos podido
liberarnos de esa obsesión pertinaz, entonces de una manera parecida podremos liberarnos de todos los defectos de carácter. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿Qué te padrino. parece? La verdad, muy interesante, Interesante. ¿cómo se llama? Pues en la forma como nos las explica. Y pues la verdad, ¿cómo se llama? Pues como cada video que yo veo, entonces, cada uno de ustedes. Entonces tengo, bueno, ahora sí tengo tiempo para verla de noche. Entonces, pues realmente para mí, ¿cómo se llama? Es una bendición, escucharla cada 8 días, padrino, porque, por ejemplo, este tema de ahorita, pues sí, saber cada una de los defectos de carácter, ¿no? Entonces, pues realmente eh, es un tema que abarca mucho y pues la verdad, ¿cómo se llama? Tengo mucho por qué aprender. Tengo mucho por qué aprender de ustedes, de mí mismo y saber realmente, ¿cómo se llama? El día de hoy conocerme bien. Este, y pues la verdad para mí es muy interesante, padrino. Y, Perfecto. y no sé si tiene otro ratito, padrino, para... Es que aquí, ¿cómo se llama? Bueno, el que está abreviado, acá, ya me puso es Antonio. Y pone, es una pregunta, Ah, ¿la soberbia es ego o qué es el ego? ¿Se puede decir que es ego soberbia? sí, mira, la soberbia es orgullo, orgullo es ego. El ego recibe varios nombres, puede ser ego, egotismo, ¿sí? Egoísmo, ¿sí? Llámesele como quiera, de todas maneras nos ha llevado a la desgracia. La soberbia, el orgullo, el miedo y el ego son similares. Entonces, por supuesto, la soberbia es ego. Muy bien, Así padrino. es. Entonces, ¿cómo se llama? Perfecto. Esta fue la última pregunta que nos hicieron, padrino. Ok, Pues, ok. adelante. Excelente. Pues entonces con esto cerramos ya, este, Chucho, porque ya, ya se nos está terminando el tiempo y bueno, pues ya vamos a dejar para otra ocasión, ¿verdad? Cuando tratemos las debilidades humanas, pues profundizar un poco más. Pues muchísimas gracias, padrino. Yo, ¿cómo se llama? Le agradezco mucho. Abrazo a distancia y bendiciones y saludos a todos los que estuvieron acá. Al igual, esperando a los que todavía no se integran a nosotros. Esperemos que próximamente, pues, estén con nosotros y participen, ¿no? Le estaremos esperando ahora sí realmente con el corazón abierto a recibir el mensaje que usted nos regala. Muchas gracias, Jesús, y pues muchas bendiciones, ¿verdad? Recordándoles nada más que la próxima experiencia en Casa del Sol Teotihuacán es 6, 7 y 8 de octubre. Y bueno, pues el 10 y el 11 de septiembre, ¿verdad? Estaremos en el Congreso de Querétaro. Es un congreso, ¿verdad? Que hay ahí. Y pues por allá nos vemos primeramente Dios, invitados, el que guste acompañarnos con mucho gusto. Vamos a ir a Querétaro a este congreso de amor y servicio. Con esto me despido y muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, padrino. Pues ya dejó el mensaje, ¿cómo se llama? Esperemos que se animen. A lo mejor, ahora sí, cuando me dé chance mi padrino, podré, estar con ustedes en esa hermosa experiencia, la que dice usted, padrino. Pero eso sí, tengo que, ¿cómo se llama? Preguntar primero a mi padrino, ¿no? Excelente, excelente, Chucho. Muy bien. Pregúntale a tu padrino y
Ya cuando tu padrino te dé luz verde, pues entonces nos veremos. Le agradezco mucho, padrino, y ¿cómo se llama? Pues vamos a estar echándole ganas. Y hasta luego, padrino, y Gracias, bendiciones. muchas bendiciones.